En la foto de la realidad, una línea crea el espacio. Un punto nos hace poner la mirada más allá. Entrevistas fuera de agenda, para escaparnos de lo urgente y quedarnos en eso que nos importa. Punto de fuga. Un encuentro sin reloj. Una hora fuera de los radares. Capítulo 2. Raúl Perrone. Raúl Perrone, muchas gracias por estar acá en Punto de Fuga, en este ciclo de entrevistas de la Radio Pública del Oeste. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, gracias. Lindo conocer la radio ahora nueva. Bueno, Raúl, en esta segunda entrega de Punto de Fuga te invitamos, queríamos hablar con vos obviamente de cine, pero voy a empezar la nota preguntándote por tus tiempos como dibujante. Laburaste en muchos medios, ¿cómo fue esa experiencia y en qué te sirvió eso para el cine después? Sí, en realidad yo toda la vida de pibe quería ser dibujante de un diario, de una revista, ¿viste? Mi especialidad es la caricatura. Entonces, ahí siempre lo que quieren son dibujantes, humoristas. Es un género que no me gusta. Entonces, cuando apareció Tiempo Argentino en los 80, buscaban tener una imagen propia. Bueno, yo estaba trabajando ahí en el Cronista Comercial y en el Gráfico y demás, entonces me llamaron. Y ahí empezó mi carrera. Laburé los años que duró Tiempo Argentino y laburé mucho para afuera, para la Rolling Stone de Estados Unidos. Y aparte en ese poco periodo, por esta cosa de hacer y demás, hice 10 libros de dibujos. O sea que era casi un animal. O sea, pero bueno, es la única manera que entiendo lo del laburo. Y después en el 2000, cuando el Cronista Comercial, que ahí estaba, lo compraron los españoles, no me gustaba la onda de los tipos, y casi rebeldemente dejé el diario, ¿viste? Porque ya a los 39 años era difícil conseguir laburo y demás. Yo tenía un laburo muy, muy bien pago, y bueno, pero como soy así, ¿viste? Lo dejé, y no dibujé nunca más. ¿Nunca más dibujaste? No. ¿Y el cine cuándo empieza? ¿Es en paralelo? ¿Empieza mucho antes, no? El cine empezó cuando tenía 17 años. Tengo entendido, vos lo vas a contar mejor que yo, obviamente, que ibas caminando un día a los 16 por ahí, ¿no? Y viste una casa de fotografía o algo así. Claro, a la vuelta. Y también no entendía nada de nada, lo único que sabía que quería hacer películas. Y había Super 8, que era lo único en ese momento, que inclusive se mandaba a revelar a Europa, entonces era, para un tipo ansioso como yo, era la muerte, ¿viste? Porque tenía que esperar un mes y medio que vinieran, bueno, era la unidad. Pero bueno, con un amigo empecé a hacer mis primeras películas en Super 8, y ahí sin saber nada, porque nunca estudié ni dibujo ni cine, porque creí que me iba a deformar si iba a aprender. Y mirá, vos, terminé dando clases yo. Pero así empezó esta cuestión de los cortos, después se presentaron, ¿no? Y después se cortó con mi época de dibujante, pero paralelamente ya en el 88, cuando salieron las cámaras de VHS, ya empecé a hacer cosas, y bueno, ya después no pude parar más. ¿Y qué del dibujante, del oficio de dibujante, trasladado al cine, vos identificás que fue una herramienta para vos? ¿Qué aspecto, digo? Supongo que era algo que yo ya tenía en mi cabeza, que era la estética y los encuadres y la manera de filmar. Eso viene todo del dibujo. Yo dibujaba y no era un dibujante ortodoxo, era un dibujante que hacía cosas raras. O sea, laburaba más como un arquitecto que como un dibujante, porque no le daba mucha bola a la ortodoxia de todas las cosas, digamos. Yo ponía un tipo acá a 3 metros, yo me pondría en una charla, en el cine no la pongo como esto. Te pongo la silla allá y te enfoco de una manera que queda como que estuviera acá al lado. Es muy raro todo eso. Pero eso viene del dibujo, yo ya lo hacía en el dibujo. Mirá. Y la estética, ¿no? La manera de encuadrar y todo eso, entonces viene todo del dibujo. Vos decías antes lo de el dibujo más como caricaturista, ¿no? Como no recuerdo el término exacto que usaste. Caricaturista. Así es. ¿Influye también eso en la elección de los actores? ¿En ir a buscar un rostro? ¿En ir a buscar una cara determinada o no? No, yo no te puedo hablar de cómo realmente se labura en cine, porque siempre fui autodidacta para todo. Entonces yo
Generalmente me manejo con gente conocida y en alguien veo algo y que en ese alguien, qué sé yo, si vamos al labio de churrasco, gracias a Dios, era toda gente que laburaba conmigo en el diario, que nunca había hecho nada y que yo les veo algo. Uh-huh. Y así empecé y así lo sigo manteniendo hasta hoy, con gente del taller, gente que veo en la calle. No escribo, ¿viste? Y digo, vamos a hacer un casting, cosa que odio profundamente, pero ya pienso en algunos tipos que conozco para determinadas cosas. Generalmente tampoco hago como guiones ortodoxos, escribo ideas. Bueno, y así arranca, es medio personal lo que hago y hay que también que creer mucho en lo que hago para sumarte a ese delirio, ¿no? Decías esto de creer en lo que haces. Obviamente el primero que tiene que creer, me imagino, sos vos, tenés que estar muy, muy convencido. Y decías lo de la ortodoxia, me interesa ir por ahí. Estuviste siempre por fuera de la ortodoxia, eso que decías, incluso autodidacta. Y hay una idea de esto que vos decís de laburar sin guión, que te escuché decir algunas veces de escribir con la cámara. Uh-huh. Me interesa desarrollar ese concepto. Y es tal cual, es tal cual te lo digo, digamos. Yo tengo una manera de filmar muy especial, laburo solamente un día en la semana y pocas horas. Entonces, cuando voy a mi casa, bajo ese material y ese material de alguna manera me motiva a seguir haciendo la película esa y voy pensando en qué voy haciendo. En realidad siempre llego con un papelito en el bolsillo que ni siquiera lo saco porque me olvido, y entonces empiezo a inventar cosas en el momento, pero que después de alguna manera caen perfectas en lo que estoy haciendo. Yo creo que hay como una empatía con el azar, ¿viste? Que generalmente la mayoría de la gente lo deja de lado y yo lo pido cada vez que voy a filmar, que aparezca algo. Y a veces aparece. Y para que exista esa empatía con el azar, me imagino tiene que haber además de la confianza en lo que crees y demás, un porcentaje muy grande de intuición, ¿no? Te diría que el 100% es intuitivo. Básicamente, la intuición es un arma para mí fundamental, ¿viste? No solo cuando filmo, sino cuando edito y después cuando está la película, ¿no? Es decir, la intuición es muy grande, digamos. Saber que, inclusive sobre elegir gente, también tiene que ver con intuición, ¿viste? Porque los tipos o chicas con las que filmo, mujeres, me dicen, ¿por qué? Cuando ya tienen un poco de confianza, me preguntan por qué las elegí. Y no sé explicarles por qué las elegí. O sea, podría tener un speech y... Claro. No, eso es intuitivo, es decir, ni siquiera ellos creen en lo que pueden hacer. Y yo les hago creer que lo pueden hacer. Es un trabajo. Es un trabajo y es también pienso una cualidad del carácter, ¿no? Algo, transmitir, que vos le puedas transmitir eso a las personas. Pero te pregunto en ese hacer, en ese modo de hacer que tenés, remarcando esto de en contraste con lo ortodoxo, si sentís que un poco la manera independiente de laburar, la manera de tu elección de esa forma de laburar, te permitió o te dio más libertad para hacer todo eso, ¿no? Sí, la libertad es básicamente el hecho de que puedas hacer lo que quieras. Entonces, yo conocí mucho de la libertad, por eso nunca hice películas con el instituto o con productores ortodoxos, sino con gente que creyera en lo que yo hacía. Entonces eso te da una libertad enorme, digamos. La gente que labura con muchos productores y con muchos fondos y fundaciones, son tipos que no tienen libertad siquiera para ir al baño, tienen que pedir permiso. Entonces a mí es algo que me benefició enormemente, de que yo tenga la posibilidad de, inclusive con los años y con la experiencia, hay días en los cuales yo no tengo ganas de salir a filmar. Entonces tengo la libertad de llamar y decir, bueno, hoy no se filma, lo hacemos la semana que viene. Y nadie dice nada, porque saben que de alguna manera es algo que funciona.
Ahora, si yo tengo que explicarte por qué ese día no voy, tampoco sabría decírtelo. Pero tengo la intuición de que algo va a pasar y no es bueno. Es raro, ¿viste? Es una cosa que... No, digo, es subsidiario de eso, de tenés esa libertad. Ahora, esa libertad, me imagino, tiene un lado B también, que es que quizás te habrás encontrado a veces con escasez de recursos o con ciertos problemas materiales a la hora de filmar. ¿Esos problemas pueden revertirse, o sea, puede utilizarse para que mejore también? ¿Se puede usar a favor? Yo siempre lo uso a favor. Siempre. O sea, el hecho de cuando vos laburás austeramente y sabés lo que querés, eso va a funcionar. El problema de muchos directores, sin dar nombres y demás, que tienen grandes presupuestos para poder manejar, son los tipos que menos saben. ¿Entendés? Son tipos que, por ejemplo, vienen acá y te dicen, bueno, vamos a filmar acá en la radio, te meten luz, primero cierran eso, con cartones. O sea, ese beneficio que te da Dios de iluminarte el día, lo llenan y después ponen 400 focos. Entonces, todo eso es guita que los tipos tienen y la tienen que gastar. Entonces, generalmente, o hacen, por ejemplo, me decía alguien, un actor muy conocido que se había enojado con el director porque le hizo hacer una toma 30 veces. Es un grave error, ¿entendés? Capaz que con la primera se arreglaba, pero no, tienen que filmar. Entonces, todo eso es la plata. Es todo lo que no hicieron y lo que no saben. Entonces yo aprendí al revés, aprendí a usar el no tener para mi beneficio. Entonces cuando no tengo algo soy más creativo, claro, porque tenés que hacerlo. Entiendo. Señalabas la ventana, hablabas del exterior, el afuera, que hay mucho de eso en tus películas. Uh-huh. Y el exterior te da un montón de, bueno, vos decías la luz, un montón de cosas a favor, y también algunas, me imagino, dificultades, el sonido. Es muy particular tu relación con el sonido en las películas. ¿Cómo laburás? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo buscás que quede? Y el sonido para mí es una obsesión como la imagen, digamos. Yo ya sé cómo pongo la cámara, sé dónde voy. No, eso para mí no se convierte en algo que lo sufro, ¿viste? Inclusive quiero la menos luz posible. Hay una manera de poder laburar que yo encontré con pocos materiales. Entonces no me sirve tener cosas de más. Y el sonido se transformó con el tiempo en algo que, si el cine es imagen y sonido, tenés que laburarlos el sonido por un lado, la imagen por el otro. Y trato de ser lo menos obvio posible. Pero sí hay una gran obsesión, ¿viste? En cómo suena. Pero es algo que ya lo tengo incorporado a mi mente, entonces yo así. A veces cuando estoy filmando en la calle, yo estoy editando mentalmente con la cámara. Mientras estás filmando. Claro, ya sé dónde voy a poner la cámara, voy a decir cómo voy a hacer la toma. Entonces eso te da la ventaja que no tiene mucha gente, que después no sabe qué hacer con lo que filmó. Pero esos son como caprichos, y yo ya me despojé de esos caprichos. Entonces trato en lo posible de que la gente pierda el menos tiempo posible. Hay gente que viene y dice, ¿ya terminó? Sí, ya está. Ya está. Ahora, con lo del sonido, vos hablabas de una cierta obsesión, pero que pareciera ser al revés de la tendencia del cine industrial. Digo, que hay una obsesión de que el sonido limpio, puro, pulcro, que parece casi irreal, ¿no? Un artificio. Digo, uh-huh. Es todo lo contrario lo que vos buscas. Totalmente. Bueno, eso lo que pasa es que desde la época de los 90 que yo hacía eso, al día de hoy hay mucha tecnología donde la tecnología de alguna manera me dio la razón a todo lo que yo pensaba. Hoy en día, un pibe, si tiene talento y tiene cabeza, puede hacer su película en su casa, editar en su casa, el sonido en su casa. O sea, tener la posibilidad de que antes no teníamos, que tenías que ir a pagar para hacerlo con un tipo que no entendía lo que filmaste, bueno, era todo una bola desastrosa. Pero yo laburo, soy un apasionado del sonido, ¿viste? Y entonces, ya lo decían en los 90, hay que ensuciarlo para que parezca mejor, te das cuenta. Cuando vos ves en las películas de la N, y ves todo eso es una mujer maquillada. Las mujeres no me gustan maquilladas, me gusta cómo se levantan. Si una mujer es linda, va a ser muy linda sin nada. Y eso lo llevé al cine.
de alguna manera. No hago películas maquilladas. Hago películas que se parecen a la vida real. Por eso insisto en que las películas, los actores tienen que hablar como la gente, no como actores. ¿Y eso cómo lo laburas con los actores a la hora de filmar? Diciéndoselos, haciéndoles creer que lo pueden hacer. Generalmente me gusta laburar con actores del under o que hacen teatrito y demás. Y con actores grandes, cuando los llamo, los que me interesan, ya vienen porque saben cómo laburo. Entonces no me exigen nada, ¿entendés? Se mueren de ganas porque no les explico mucho, generalmente cuando los llamo. Y es muy posible que lo que le diga, después no lo haga. Entonces cuando viene el día sábado o el día martes, el día que laburo, ahí les explico. Y ayer, este martes que filmé, me preguntaba eso, ¿no? Digo, laburando con 2 pibes que no preguntan nada. Entonces, ahí es una cosa en la cual a veces medio me enoja, porque digo, tenés que tener interés de que va la cosa. Tampoco dejarte llevar porque el tipo te dijo no me preguntes nada y demás. Pero hablo muy poco porque las explicaciones son muy concretas. Quiero esto, esto y esto. Y creo que algunos lo entienden muy bien, ¿viste? Pero eso también me da la tranquilidad de poder confiar en la gente que llevo. Y ahí vuelvo otra vez la palabra de la intuición. Generalmente mi intuición funciona. Eso me doy cuenta después cuando estoy filmando y cuando termino digo, bueno, funcionó. Y sería como un intento de no condicionar también la intuición de los actores, ¿no? Sí, yo no sé qué intuición pueden tener, la verdad que no los converso con ellos. Soy de hablar muy poco en los rodajes. Hablo de lo justo y lo necesario. Y generalmente en la semana tampoco hablo. ¿Viste? No es que tengo la obsesión de llamarlo y decir, bueno, soy un tipo telegrama, ¿viste? Traete esta remera, va. ¿Y de qué va? Bueno, cuando vengas te digo de qué va. Y eso también es muy difícil de lograr si no tenés aparte de años, la cuestión de haber hecho mucho. ¿Viste? Porque también me da la sensación de que cuando la gente viene a filmar, bueno, yo también filmo con gente que me escribe, en el Instagram me vuelven loco para que haya actuado, me mandan currículums, que en realidad les digo que no me lo manden. Si yo llamo a alguien para filmar, lo hago actuar. ¿Para qué ver un currículum si el currículum te pueden poner que laburaron, qué sé yo? Uso una técnica que usaron conmigo en los 80 cuando fui a buscar laburo de dibujante. ¿Entendés? Si yo iba con una carpeta, eran laburos que yo hacía durante una semana, hasta que apareció un tipo y me dijo, bueno, sentate y haceme una caricatura de Videla. Y yo me tuve que sentar y hacerla. Y ahí conseguí laburo. Claro. Y yo uso la misma forma. No me muestres esos reels de actuaciones, bueno, quizás me desilusione. Quiero ver qué me da en el momento, ¿viste? Generalmente los invito a tomar un café para hablar. Y ahí veo cómo se mueven, cómo son los gestos, qué pueden decir. Me doy cuenta hasta dónde pueden ir. Siempre te voy a terminar diciendo, es el trabajo. Es un laburo de muchos años que me da la seguridad de poder hacer eso. O sea, si yo tuviera la seguridad que tengo cuando filmo en mi vida, sería un tipo feliz. Es un laburo de muchos años, es un despliegue claramente en el tiempo, pero cuando empezaste, o mejor dicho, las primeras películas que tenés, ya se ve esa impronta, desde cero, del minuto cero. ¿Vos eras consciente en ese momento de que estabas quizás abriendo ese camino? No. Yo, digamos, en los 90, que es que me parece una década en lo que se hizo todo, a nivel música, a nivel cultura y demás. Yo lo que sabía era que quería hacer 3 películas, que fue la trilogía. Lo que no me imaginé nunca es que iba a pasar lo que pasó. ¿Viste? Digamos, había una gran cantidad de pibes que me seguían, porque yo hacía exposiciones de rock y Entonces siempre tuve esa cosa de que se arrimaban a mí los pibes. Siempre llevaba la ventaja de decir, hoy día, con la edad que tengo, es increíble, pero al taller cada vez vienen más chicos, no lo puedo entender, ¿viste?
O sea, pibes de 16, 17 años que ya conocen tu laburo, por Letterboxd, o porque lo encontraron, porque lo leyeron, ¿verdad? Pero en aquel momento yo no me daba cuenta que estaba creando algo, pero sí sabía que ese algo me funcionaba. Lo que pasa es que el tiempo, y el otro día lo decía en una nota que va a salir en Eva Fisi, yo sabía que estaba haciendo algo que nadie hacía. Y que luchaba con un montón de gente de la gama, los ortodoxos, que me decían, este pibe está loco, este tipo está loco, no. Y yo fui y estrené en un cine, ¿entendés? Estrené en un cine en VHS. Es irrisorio decirlo hoy, 30 años después. En el Lorca, ¿no? En el Lorca. ¿Cómo fue ese estreno? Fue un delirio, apareció Charly García, fue una cosa sin precedentes, ¿viste? Como seguramente, si ves la trilogía, creo que hay algo en los extras. Charly, me acuerdo que no pudo entrar y se armó medio como quilombo. ¿Viste? Un cine de 200 butacas, vinieron más de 1000 pibes. Y digo pibes porque eran pibes, de verdad, eran pibes que compraban o el sí de Clarín o el no de Página 12. Y yo ya me daba cuenta, lo que no me daba cuenta es lo que estaba pasando. Yo ya había dicho con unos cortos donde yo ya iba midiendo a la gente, que iba 100 pibes, venían siempre los mismos pibes y demás. Entonces cuando nos sentamos con un grupo de gente enfrente al Lorca, que no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama el lugar. Pixelan, sí, los Inmortales, una de esas. No, bueno, no me acuerdo ahora. Y vi una cola infernal en el Lorca. Yo pensé que era para una película que había ahí. ¿Viste? Cuando mandé a alguien a ver, decían, no, perro, vienen a ver Labio de Churrasco. Yo no podía creerlo, ¿viste? Iba hasta la esquina, daba vuelta la cola, ¿viste? Se fue demente. Y en una época, aparte, donde no estaban las redes sociales, no había la facilidad para publicitar algo, ¿no? No, eso me acuerdo que era un grupo de amigos que pegaron afiches y fotocopias, todo por la calle Florida, por la calle Lavalle. Pero me da la impresión de que en esa época había más hambre de ver algo nuevo. Hoy en día hay tanta información que da asco, ¿viste? O sea, vos publicás algo, el otro día me pasó, publicás el flyer del taller, te llama un pibe, o te escriben, y después cuando decís, bueno, va, te pregunta dónde es, qué día es. Es irrisorio, yo no lo puedo creer. Hay tanta información que desinforma. Claro que está todo en el flyer, no lo leyeron. Sí, lo que tienen que hacer con vos, coordinar, o con el asistente, coordinar qué día es realmente, y la hora que es, y preguntar algo de qué va el taller. Pero lo primero que te pregunta es, ¿dónde es? Eso pasa igual que con alguna película, viste, que lo veo en Facebook. Se estrena una película y te empiezan a escribir abajo, ¿dónde es? O te dicen, uy, me la perdí porque no lo vi. No lo viste porque no leíste. Uh-huh. No leen, ponen me gusta. Creo que con todo pasa eso. Entonces yo estoy medio enojado con eso, ¿viste? Que lo tengo que usar porque me parece que es una herramienta importante, pero hay tanta estupidez, tanta idiotez, que se publica, ¿no? El tipo que la dejó la novia, el otro... Está rodado de idiotas, me parece. Sí, quizás las redes también han dado, o amplifican las voces en ese sentido, ¿no? También o se usa mucho para eso. Te iba a preguntar cuál era tu relación con las redes, pero bueno, es esta que... Sí, pero en realidad las consumo y me agradan, ¿viste? Me parece que está muy bien que pase eso. Uh-huh. A mí me sirve porque es una manera de publicitar mi laburo. Uh-huh. Qué sé yo, cuando hay alguna vez se da la película en el exterior, en Europa y demás, como para que se enteren las cosas que pasan y dónde pasan, pero me parece que hay tanta deformación, tanto TikTok y tanto un montón de cosas que realmente no le dan importancia a las cosas que la tienen, ¿viste? O sea, desde el momento que un pibe mira una película en Netflix o en el celular, ya no hay manera de hablar, ya ese pibe está perdido. Sí, las plataformas y el cine es todo, ¿no? Me imagino también para alguien que labura como laburas vos, que viene de toda esta historia que estamos comentando, el arribo de las plataformas a la industria del cine y eso, ¿cómo lo viste? Más allá de esto que me estás diciendo, digo, de toque lo viste como una amenaza, creíste que hubo en algún momento una esperanza de, bueno,
No, al contrario, cuando nació Facebook y uno publicaba por ahí que era el único lugar, era realmente más allá, porque Facebook se creó para que vos subas cosas familiares. Ujú. Y después empezó la gente a subir sus cosas, bla, 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 y fue muy importante. A mí Facebook me venía muy bien, pero siempre y cuando lo uses a favor de tu laburo, no poniendo cosas personales. ¿No? Yo veo cosas que el tipo que cumplió un año me agradecen porque lo llamaron, qué sé yo, cosas muy raras, ¿viste? Pero después fue queriéndose tanto Twitter y esto y lo otro. Entonces, después te digo, me parece que hay... vos calculás que antes la gente tenía que enterarse a través de los diarios. No, mucha gente a la mañana compraba el diario para poderse enterar qué cosas hay. Hoy ya los diarios, vos fíjate que la mayoría de los diarios no salen, son todos digitales, quedarán 2 o 3 como mucho. Entonces yo lo llamo desinformación, porque es una explosión de un montón de cosas que realmente no sabés qué elegir. Es como la demanda que hay en las plataformas. Es tanto que hay que tenés que tomártela de ahí porque no sabés, después no terminás, no sabés qué querés elegir. Sí, quizás funciona como una especie de censura por abundancia, ¿no? Pongo tanto que tapo todo, no se puede ver nada. Y es muy difícil, ¿viste? A no ser que tengas la conciencia de haya una película que tengas mucho interés en verla e ir a buscarla. Pero de golpe vos te mandás y te encontrás con un montón de cosas que decir, es tantas demandas que no te da ganas de ver nada. ¿Viste? Porque realmente también hay mucha porquería, mucho más de lo mismo, ¿no? Las series de Netflix empiezan todas iguales, terminan todas iguales, y el algoritmo nos lleva a que todos filmen de la misma manera. Entonces no hay posibilidades de que puedas meter ahí una cosa, no se consume el cine de autor. Entonces yo empecé a llamar a mis películas cine de antiautor. Como nada, ¿viste? No tiene una explicación. ¿Qué quiere decir eso? Nada, qué sé yo. No te enganches con eso. Son cosas que uno hace, pero que les interesa a la gente después. Uh-huh. A mí me pasa algo muy lindo, ¿viste? Todos los años que voy al Bafisi tengo la suerte de que mis películas se agotan, apenas hay unas entradas por internet. Y vos fijate que loco que hace ya un par de años que propongo que no hago sinopsis y no muestro un tráiler. O sea, fíjate de alguna manera eso que la gente creyó que me iba a ver en contra. A mí me decían, no podés hacer eso porque cómo se van a enterar, papá. Hace de que la gente tenga más interés, se dio vuelta la cosa, ¿viste? O sea, te digo porque después me lo terminaron diciendo un montón de pibes que me escribían por Instagram, che, perro, fui a ver tu película porque no sabía nada, pero quería ver una película tuya. Entonces, a mí me sirvió a favor. Pero, digamos, hay que tener, ¿viste? Una seguridad o ser un loco de la guerra para decir, bueno, hago esto a pesar de que esto me juegue en contra. ¿Y crees que hay ahí también una búsqueda, no una búsqueda, pero la utilización de la sugerencia también, de que no sea todo en tiempos donde todo es explícito, ¿no? Uh-huh. Todo es casi explícito. Vos dijiste alguna vez que no poder ver al espectador lo enloquece, en el buen sentido, digo, ¿crees que va por ahí también por el tema de que estamos atravesando un momento donde la sugerencia parece haber desaparecido, ¿no? No, por lo que mismo que te dije antes, digamos, eso también juega a favor de vos ves un tráiler y los tipos te muestran una velocidad de imágenes como en un videoclip, sí. Y después cuando vas a ver la película capaz que tiene plano de 10 minutos, o sea, te llevaron por algo engañoso. Por eso digo que trato de ser lo más honesto posible, no solo conmigo, sino con los demás, digamos. Yo no me voy a traicionar jamás. O sea, voy a terminar con las botas puestas, con lo que yo creí que tiene que ser así. Porque el tiempo termina dándote la razón, digamos. Tienen que haber de 10 películas hechas con industria, con millones de dólares y demás, tienen que haber 2 o 3 de estas, para que vos te des cuenta que hay otra cosa. O sea, ya en los 90 había empezado Suar a hacer sus películas y me preguntaba a mí qué me parecía, pensando que iba a decir todo lo contrario, y yo decía, está muy bien que exista Suar, porque así también se dan cuenta que existo yo. Porque si no, ¿cómo medís la vara en lo que te va a gustar mucho más o no? Yo apuntaba, viste, a los tipos que eran alumnos de una escuela de cine y le estaban dando nada, porque les daba clase un tipo que había hecho una película en el año 60,
y te exigía un montón de cosas, pero no eran tipos que estaban actualizados. Yo creo que el grave problema que tienen las escuelas de cine no son las escuelas, son quienes enseñan en las escuelas. Bueno, eso es una cosa muy personal. Hablabas de los pibes antes, la relación de los pibes con tu obra, del público, y de la trilogía. La trilogía está protagonizada por pibes, por jóvenes, adolescentes, adolescentes / jóvenes. Preguntarte un poco si crees, en una época donde quizás la imagen de los pibes que nos vendía el cine o la tele era otra, totalmente distinta a lo que vos hiciste. Uh-huh. Digo, después con el tiempo pareció que la mirada de la industria empezó a buscar algo similar. Digo, ¿lo viste así? ¿Cómo fue en ese momento cuando vos empezaste a filmar con pibes? Bueno, fue así, viste, digamos que en los 90, fíjate que el Bafisi se crea a partir de eso, de que empezaron muchas voces a oírse del under, y así nació el Festival de Cine Independiente, uh-huh, en el 2000. Pero creo que sí, termina de alguna manera habiendo un montón de gente que se inspiraron en eso y empezaron a surgir nuevas voces y nuevas miradas. Y también, bueno, después cuando llegó el Bafisi fue una explosión, digamos, pero a todo nivel, digamos, a nivel música, a nivel lo que hablábamos hoy, a nivel teatro, a nivel un montón de cosas. Pero era muy difícil poder moverte en esa... era una arena muy movediza y tenías el problema que te podías caer en cualquier momento. Entonces tenías que ir con la tuya, creerte lo que hacías e imponer lo que vos hacías. Y eso creo que ayudó a muchos pibes a darse cuenta de que podían hacer algo. O sea, los que han aprendido, los pibes con mis películas, más allá del gusto personal o de otras cosas, es que yo, sin hablarles, les estaba enseñando un camino, que era el de vos podés hacerlo. Y entonces para mí eso era como muy importante, ¿viste? Yo me acuerdo que los máximos elogios que yo recibía cuando era las trasnoches del Lorca y demás, donde yo iba únicamente el sábado, las pelis se daban sábado y domingo, yo iba un día solo, pero era toda una fiesta, una ceremonia, porque yo me quedaba y después me iba, qué sé yo, a un bar que había en la calle Callao y venían conmigo 50 pibes que habían ido a ver la película. Era una cosa realmente que yo no... Caía gente a la puerta de mi casa, ¿viste? Los días sábados, y se sentaban a ver de enfrente, yo no quería salir, ¿viste? Y venían, me mostraban la latita de cerveza, una botecita, lo que sea. Entonces yo alguna vez salí y dije, mirá que yo no soy un protagonista ni demás, yo soy un cronista que hace esas películas. Voy a tomar una cerveza con vos cuando nos conozcamos y demás. No, bueno, pero... Y se quedaban ahí, ¿viste? Entonces a mí me empezó a asustar eso, ¿viste? ¿Asustar? Sí. En vez de estar disfrutándolo, no lo disfrutaba. Me había agarrado paranoia. Digo, ¿cómo estos tipos venían pibes que vivían en Lanús? ¿Viste? Vivían en Avellaneda. Y averiguaban donde yo hacía mis películas, donde yo vivía, para ir de alguna manera. Y ahí se me vinculó después con Patricio Rey, que los pibes aparecían en el programa de Pergolini diciendo, che, que entrevistar a este tipo que hace esto. Entonces se hablaba mucho, pero yo no era lo que ellos pretendían que yo era. Era un tipo que hacía películas. En una época esa que estás narrando, donde los pibes, la juventud, estaba muy golpeada, no había en los 90, digo, una perspectiva de futuro para nadie, pero para la juventud menos que menos. Y donde el contexto también era muy, digo, estaba en boga el artificio, ¿no? Sí, lo que pasa es que por eso me parece que las películas mías pegaron, porque era una cuestión de, ese era un posmenemismo, uh-huh, ¿no? Habían realmente el no futuro, por eso yo mostraba a esos pibes. Pero también nos mostraba de una manera amable, si querés, ¿no? Porque eran pibes que, digamos, casi treintañeros tardíos, uh-huh, robándose un par de remeras, digamos, no eran tipos que iban a matar gente como ahora por un par de zapatillas. Entonces, de alguna manera, vos fijate lo que era la violencia de esos años, ¿no? Y yo me acuerdo que también estaba contra los noticieros que tomaban a esos pibes y los mostraban con música de fondo, como si fuera una película de terror. Y eso me parecía detestable.
Entonces yo trataba de mostrar a los pibes de una manera muy distinta a cómo se veían. Y vos fíjate hasta qué punto que hoy los treintañeros viven con los padres, ¿no? O sea, 30 años antes eran tipos que vivían con los padres y le decían ese tipo de cosas. 30 años después, como tendrían que ser tipos ya mucho más piola, algunos viven con la madre y no saben qué hacer. Y uno estudia cine, otro teatro, y no. Se esconden detrás del celular. Esto que decías, Raúl, de los noticieros, sí, haciendo como una especie de espectáculo de los pibes y sobre todo del conurbano también, ¿no? De este territorio que habitamos nosotros. ¿Sentís que después, en algún momento, también eso empezó a pasar en el cine? También se empezó a poner un poco de moda, o en la cultura en general. Digo, hay una literatura también del conurbano, empieza a ver todo como que se empieza a poner de moda, incluso en barrios acomodados de Capital Federal, ¿no? Se empieza a poner de moda el conurbano, imitar al conurbano. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué te genera eso? Porque es medio molesto, ¿no? A mí me genera un poco de... alguna vez lo digo porque subo con muchas frases, pensamientos, en Instagram y en Facebook. A mí me parece que hace 2 años o 3 años se puso de moda el conurbano. ¿Viste? Por saborido, por un montón de cosas que prefiero callarme. Pero entonces yo salía en Twitter a decir, loco, el conurbano existe de que yo, o de que el mundo es mundo. Lo que pasa es que antes conurbano en los 90 era mala palabra, es decir, los conurbanos eran los tipos que te iban a afanar y que ese tipo de cosas, digamos. Entonces había como una mirada hacia el conurbano muy desagradable. Y vos fijate que 30 años después, por películas o por literatura o por lo que sea, llega a ponerse de moda, ¿no? Entonces algunos empiezan a ir para acá a ver cómo es la cosa, cómo es Ituzaingó, cómo es esto, pero ¿por qué no viniste hace 30 años? Y a mí estaba. Había un grupo de tipos que estudiaban cine que después empezaban a venir a Ituzaingó para ver cómo eran mis cielos y después lo tomaban como locación y después cuando se creó el municipio iban a pedir permiso para hacer películas. O sea, uno hizo como una forma de casting de una ciudad como para que vinieran a mostrarla. Y 30 años después se sigue utilizando, pero mal, comercialmente. Entonces me parece bastante desagradable todo eso. Pero viste, es como todo, ¿no? Es como que tiene que haber algo que se forme de alguna manera para que empiecen a creer en eso. Como empezaron a ver que mis películas funcionaban y creaban un séquito de pibes que me seguían y demás, entonces dijeron, vamos por acá. Tipos que no tenían ni siquiera idea de lo que era laburar de esa manera, empezaron a querer laburar de esa manera, pero con todo el artificio que la guita les daba. Y yo les decía, ojo, que los pibes se dan cuenta de eso. Ahí dijiste una palabra que es la del artificio, y hay ahí, ¿no? Como una tensión entre lo natural y lo artificioso, lo más genuino. Se ve también eso en los diálogos. Tiene que ver eso también en la elección de que a veces actúen gente que no es que no son actores, sino que son vecinos. Tiene que ver con eso también, con buscar un poco desarmar ese artificio. Bueno, era creo que lo que te dije al principio de la charla. En los 90, cuando yo empecé, había todo un cine donde la gente hablaba de otra manera, ¿viste? O sea, y una televisión que casi no había diferencia entre lo que era el cine y la tele, buscando siempre esos referentes, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Aparte había algunas ficciones que hablaban de tú para poderla vender al exterior, ¿viste? Entonces me parecía absolutamente ridículo todo eso. Entonces yo primero empecé a poner gente que laburaba en el under, y ni siquiera laburaba en el under conocido, en el under de lo más under. Y yo empecé a poner pibes que para mí también creo que eso fue una manera de que alguien pudiera ir a ver mis películas o formarse una tribu de todo eso, porque los pibes hablan como hablaban ellos y a mí me gustaba eso, ¿viste? O sea, tratá de ser vos, no busques ningún modelo. Entonces eso también empezaron a salir muchas películas que empezaron a hablar así, inclusive muchas películas de afuera. O sea, 25 watts, que es una película uruguaya, está dedicada a mí y a Yarmus.
exactamente como casi una copia del Labio de Churrasco. Yo me recontracalenté. ¿Viste? Fui al Bafisi y después, qué sé yo, después vi a los pibes que me cayeron bien, ¿viste? Pero digo, los tipos vieron la película en Montevideo y dijeron que vamos a hacer una película como este tipo. Y eso me pareció bárbaro. Y después en Chile y en México y en Venezuela, y lo sé porque después me mandaban la película a mí. Yo digo, pero loco, esto la copia puede ser en tomar un tema que sea realmente como los pibes, pero no que te metan cosas como uno las metió. Claro. No, qué sé yo, metí un tipo con un gorro como pitufo, digamos. Todo igual. Hacer cosas, viste, que digo, buscar tu propio camino. Después, tipo, terminaron en la industria. O sea, nadie se pudo sostener y seguir laburando de esa manera. Sí, incluso los actores, porque 25 Watts es Daniel Hendler. Y terminó también en la industria. ¿Qué quedó Hendler? En eso, o sea, todos buscan eso. Empieza de esa manera, más o menos les va bien, consiguen un público. Y es muy posible que a la tercera película, si la hacen, busquen todo lo contrario de lo que querían hacer en aquel momento. En aquel momento era una imitación, era una manera de poder hacerlo, pero después empezaron a decir, bueno, vamos a buscar guita de acá. Después se transformó todo en una feria americana. Antes hablaste de los cielos, en la trilogía son muy importantes, mi opinión como espectador, digo, son muy importantes y te transmiten emociones. Te pregunto, ¿hay una búsqueda poética ahí también de cierta poesía de la imagen? ¿Cuando lo estás haciendo o no? Sí, en el caso de los cielos, digamos, fue porque yo, siendo muy pibe, yo lo que transmitía era las cosas que yo hacía. A los 18, 19 años yo también me subía a las terrazas y soñaba con hacer películas. Y de hecho las hacía, porque digamos, ahí empezamos. Pero siempre tuve presente en la poesía. O sea, tratar de hacer algo primero que no sea obvio y después apostar a la poesía. Si vos ves, gracias a Dios, por ejemplo, mucha gente de aquel momento, de los años esos, decían que yo encuadraba mal. Porque yo encuadraba a los pibes chiquitos con un aire tremendo. Y me causaba mucha gracia, porque decía, después esos mismos tipos dijeron, los planos de Perrone son inigualables, esos mismos tipos que decían que yo no sabía filmar. Pero es como todo, los estúpidos existieron siempre. O sea, y no discutas con un estúpido porque te va a ganar. En Labio de Churrasco termina con una canción de Iván. Sí, que es una versión de un poema de Bukowski. Claro. El poema Sí, creo que se llama, que dice cuando Dios hizo la jirafa. Y en Gracias a Dios está Bukowski también en una remera, que se va probando. Digo, no, le digo, es un autor que te guste. Sí, mucho. Sí, yo meto todas referentes, ¿viste? O sea, Los Simpsons, o en Gracias a Dios ponen a Adrián Otero haciendo de Sandro, primero porque me gustaba Sandro y después porque me gustaba Memphis. Son pequeñas cosas que para aquel momento eran muy atrevidas. ¿Viste? Calculá que la gente iba a ver películas que de Federico Lupi, entonces no iban a entender lo que era todo eso. Entonces eso de alguna manera también fue diciendo, bueno, la cultura rock empezó también con la revista Rolling Stone, esas cosas me parece que fueron muy fuertes, ¿viste? Pero hoy en día también las están descubriendo no solo los pibes que estudian cine, sino los pibes que hoy escriben en Letterboxd, que son, espero que no terminen siendo críticos frustrados, porque realmente es irrisorio lo que escriben a veces, y hay algunas cosas que son muy buenas, pero también, qué sé yo, por Movie, que es una plataforma de cine de autor, que la recomiendo, no a lo otro, que hay de todo un poco, pero hay más selección de cosas. Más curado, ¿no? Y ves otra cosa, ves alguna de esas, pero te ves 10 de las otras. Y también hay una historia del cine ahí. Bueno, qué sé yo, cuando se dio la trilogía, la empezaron a ver un montón de pibes que tienen 16 años. Y estos se van y escriben en Letterboxd. Y lo que tienen esas películas, que no envejecieron. Todo lo contrario, ¿viste? O sea, los pibes, mirá, pues están los Simpsons, mirá. Y hacen cosas que posiblemente hagan mucho de esos pibes hoy. O sea, fue muy bien recibida la trilogía, el Movie. Te iba a preguntar por eso, por la vigencia de la trilogía, también por los debates coyunturales, ¿no? Digo, hace muy poquito se debatió la baja de la ley de imputabilidad, ponerle, sin entrar en eso, pero
es una mirada estigmatizante a los jóvenes. Totalmente. También, digo, es imposible no pensar en la figura del Cana que los persigue por todos lados en la trilogía. Sí, pero eso también existió siempre, ¿no? Me pasaba a mí a los 20 años, sufría los canas que te querían cortar el pelo y ese tipo de cosas. Pero sí, indudablemente se mostraban cosas que existían, y también eso fue como un reflejo de mucha gente que lo veía, pero me parece que hay otra gente que lo rechazaba. Yo me acuerdo, yo creo que las películas después fueron, de alguna manera, se usaban mucho en los colegios. Viste que gracias a Dios se usaba muchísimo y la pedían muchísimo. O la trilogía misma se estudió en la Universidad de Oxford, viste, donde yo di varias charlas, donde hay mucha gente que estudia cine argentino o estudia castellano para poderlas entender. Pero también, viste, se dio en el MoMA de Nueva York, digamos. Digo que me parece que la red descubrió un montón de gente, que eso también es gracias a la tecnología y a las plataformas y demás, y después a los piratas. O sea, hay un sitio ruso ahora que se llama Oku, no sé cuándo, hay 7 películas mías que no sé de dónde las sacaron. Bueno, ahí están los pibes que pasan saludando. Bueno, algunos son, viste, desagradables. Pero... ¿Cómo te llevas con eso, con lo pirata? Porque viste que hay algunos que les molesta. No, la verdad que aprendí a bancármela, porque de alguna manera también me molesta cuando suben las películas en mala calidad, porque uno se rompió mucho para que las películas se vean bien, y la verdad que a veces yo vi alguna que otra copia, porque se dieron mucho en Isaac y demás, o en Cinear, y las copian de la tele, ¿viste? Eso me parece muy desagradable. O sea, vos te rompiste para algo, entonces generalmente ahí sí escribo con mi nombre y le digo, bajala, loco, te hago un juicio. Y bueno, y la terminan bajando. Algunos no aprenden. Yo te digo de este ciclo, porque en realidad este sitio ruso en realidad es en España, son españoles. Te digo porque se ven conectaron conmigo algunos, para diciendo, casi pidiendo autorización. Ahí yo dije, bueno, si es buena calidad, sí subirá. Entonces yo me fijé, la subieron bastante bien. Hay como dos versiones de la misma película, o sea, la subieron 2 o 3 veces para la mejor, pero me sorprendió mucho, ¿viste? Entonces, mucha gente que ahora cuando llega al taller y empieza a buscar material mío, si lo han visto, entonces recurren a esos lugares. Hay muchas más películas mías de las que yo no sé. Te digo, esas son las que me enteraron porque me la mandan. Claro. Es como en YouTube, hay algunas en muy buena calidad, pero en YouTube se suben todo. O sea, no hay ninguna película mía subida por mí, o subida por alguien de mi equipo. La sube, no sé quiénes son. Claro, empieza a haber también un flujo de circulación que te excede. Es imposible. Es como decirle a un tipo, yo veo pibes con remera de mis películas y digo, tapiola. Digo, qué sé yo, pero al menos consultame y regalame una remera, qué sé yo. Pero, o sea, como todo lo que ven ahí en las redes se creen que lo pueden usar. Y entonces eso ahí es cuando empieza la deformación, porque empiezan a circular cosas que no son buenas, ¿viste? Pero bueno, yo más o menos lo tengo medio como controlado, pero no, yo terminé aceptándolo, porque digo, si yo creía en todo esto, porque ahora no lo voy a creer. Pero bueno, hay que subir cosas piolas. ¿Y cómo es, Raúl, ahora tu faceta, digo, en la formación? En los talleres, ¿cómo es el vínculo con esos pibes, pibas, bueno, o adultos, digo, que van al taller a formarse, que eligen tu taller para aprender cine? Y eso, ¿viste? Medio, es muy difícil hacer el taller que yo hago, ¿viste? Es un taller básicamente del hacer, no de la teoría. Jamás le digo que vayan a ver una película mía, o sí cuando viene Bafisi para que también vean, ¿no? Pero no les impone ciertas cosas, pero también que vean cine, que vean el comienzo, el cine mudo. O sea, muchos que vienen al taller, a las tercer clases yo me doy cuenta que ese tipo no va a llegar a nada, porque ya me doy cuenta de la cabeza que tiene, y a muchos tipos les cambio la cabeza. Entonces eso me parece que sin doctrina, ¿no? Sino simplemente se dan cuenta por mi manera de hacer y qué es lo que tienen que hacer. Pero es un taller del hacer, ¿viste? Tienen que hacer un corto en 5 o 6 minutos, no se pueden encontrar, no puede haber ensayos.
y de una semana para la otra. Entonces, yo lo que hago con estos pibes es moverle las neuronas, ¿viste? Entonces, por eso viene mucha gente de Latinoamérica al taller, porque han visto mi película en México, en Chile, Venezuela, en Perú, y se dan cuenta de que cuando vienen a conocerme, que yo soy ese tipo. O sea, no es un tipo que dijo un disco, porque en el taller te viene de todo, viene gente que le interesa hacer el taller, otros vienen porque quieren conocerte, de cholulos que son, y otros vienen a ver si realmente sos ese tipo que yo vi en un reportaje en tal lado. Que en realidad me parece muy estúpido, porque yo puedo decir una cosa y después hago otra. Pero también de alguna manera tenés que bancártela, porque si yo hago eso, también está bueno que los tipos no quieren hacer otra cosa porque ya saben lo que les voy a decir. Entonces, la formación de la gente es que el taller es adictivo, totalmente adictivo, inmovilizante. Hay mucha gente, yo digo, hay gente en una época, o no hace mucho, viene gente de las provincias. Viene gente que viene de Córdoba el mismo día y hacen el taller durante un año. O hay gente que viene y alquila una casa, viene gente de Chile, de Perú, y vienen a veces, han venido a verme a alquilarse una casa en Ituzaingó y después no pueden, y la alquilan en Aedo para hacer el taller. Y hay otros que vienen en micro, que hacen el taller, se quedan en la casa de alguien y el otro día se van. Entonces vos ves eso, es absolutamente movilizante. ¿Y no te genera también una carga de responsabilidad muy grande? Sí, sí. No, si yo me hiciera cargo de eso, no lo hago. Claro. Lo tengo que dejar. O sea, yo decir que por suerte no pienso eso, pero o viene gente, viste, que no, porque vos dijiste tal cosa, decía, me produce un poco de miedo eso, ¿no? Es decir, hacerte cargo de lo que vos decís. Pero te digo, yo creo que los pibes no se comen cualquiera, ¿viste? Los pibes cuando vienen, saben dónde vienen, con quién van a estar, que van a la vida un tipo medio cabrón, ¿viste? Que tiene su onda. El que logra pasar eso va a terminar haciendo algo, ¿viste? A mí lo que me genera del hacer es que yo no les vendo verdura, no me sirve, si no haría un taller pago y daría mucha más guita. Dijiste en alguna ocasión, y que me interesa para profundizarlo un poco, la diferencia entre tener deseos y tener expectativas. Como si la expectativa quizás está ligada a algo más material, ¿no? Pero me interesa escucharte porque me pareció muy, muy interesante eso. Yo creo que la expectativa es una palabra que usan porque la repiten. Es como todo, ¿viste? Hay palabras que la gente sí tienen algún sentido, pero cuando te la dicen, eso es como encontrarte con alguien en la calle que tal como andás acá, seguís haciendo películas y vos que haces periodismo, sí, y después no te ves nunca más. Bueno, esto es lo mismo. Entonces cuando yo le digo a la gente, yo generalmente inventé como un vocabulario para mí, ¿no? También suelo decir que soy un tipo que hago películas, no me gusta que digan ese tipo de idioteces. Y también digo que me hago cargo de un montón de cosas. Entonces inventás como una manera, o escribís con números, ahora todos quieren hacer títulos escribiendo con números. Pero la palabra expectativa generalmente me molesta, porque la usan mucha gente, la usan en el taller. Y es lo primero que digo, no, flaco, vos tenías expectativas de venir a ver al tipo, bueno, ya me conociste, andá. Y yo hablo mucho de los deseos. De hecho, mi productora se llama Las ganas que te deseo, jugando con las palabras medio raro. Pero, y también proviene de una cosa de decir, si vos tenés deseo, ojo, porque algunos se cumplen. Entonces, ojo con lo que deseas. Por eso hay mucha gente que desea cosas malas. Y ahí no te va muy bien. Y hacerse cargo del deseo, ¿no? Tiene que haber un componente de laburo muy grande para sí, pero también tenés que ser hacerte cargo de la palabra que decís. ¿Viste? A mí me parece que cuando un pibe viene y me dice, bueno, la verdad que tengo expectativa, o me lo dicen cuando voy al Bafisi en la charla después de la película, ¿y qué expectativas tenés con la película ahora? Y siempre respondés lo mismo, nada, ¿qué expectativas voy a tener? Tengo deseos que la película funcione, que la gente la vea, que viaje a festivales, pero no son expectativas. ¿Qué expectativas voy a tener?
si mañana puedo ir al cine y vos no la vas ni a ver. Entonces, cuando vos te tomás eso y también digo mucho de que cuando muchos directores de cine se den cuenta de que hacer películas es laburar, van a dejar de hacerlo. Es un laburo hacer películas. ¿Viste? Lo que yo hago es casi un laburo de orfebre, de un laburo como un zapatero. Bueno, yo me pongo un mameluco y edito en mi casa. Y yo estoy laburando de eso. Pero, ¿viste? Aunque parezca muy apasionado y demás, es la única manera que yo puedo concebir hacer películas. Si yo no me autoexijo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Pasó con el dibujo, ¿viste? Mucha gente me dijo, ¿cómo no volviste a dibujar? Y pues ya no tenía ganas de dibujar. Me sacaron las ganas de dibujar. Entonces también tengo miedo de que un día diga no hago más películas. Puedo dejar tranquilamente. Porque tengo un carácter que es así. Ojalá no me pase. Te escucho y se me viene a la mente, hay como una prepotencia de trabajo, como decía Art, que se alimenta del deseo. Esa sería la... Yo uso mucho ARC también cuando digo eso. Hay que tener prepotencia de laburo. ¿Y se puede hacer cine, Raúl, sin deseo? Sí, ya que date cuenta de la gente ahí haciendo cine. Claro, siempre hay, abriendo guita, los deseos y la pasión. Yo creo que hay tipos que hacen cine y lo hacen porque es como un club privado. Yo veo tipos que van a hacer cine y lo que más les interesa es hacer la fiesta de fin de rodaje. Yo no sé ni cómo termina una película. Yo puedo llegar el martes que viene y decir, chicos, terminó. Es así. Pero hay otros tipos que no, vamos a hacer la fiestita. Andá vos, yo no tengo ganas de hacer una fiesta. Entonces, se hacen un montón de cosas. Ir a un rodaje es como la reunión, ¿no? O editar una película que todos editan con un editor. Entonces fuman, salen, se quedan charlando. Y yo lo que quiero hacer enseguida es empezar a editar, ¿viste? Entonces es muy difícil que suene creíble todo lo que yo digo, porque es casi un laburo de marciano. No hay gente que labure así. Yo lo cuento porque no me gusta mentir, pero digo, quizás si yo escuchara a un tipo decir eso, le digo, este tipo es un mentiroso. ¿Cómo va a hacer eso? Los tipos dicen, ¿cómo va a hacer cine sin plata? Entonces, es erróneo pensar eso. ¿Entendés? Yo cuando digo eso es porque, bueno, supiste leer lo que yo dije. Nadie puede hacer películas sin plata. Yo no puedo hacer películas sin plata, porque tengo que comprar una memoria, tengo que pagar un remis, entonces no podría hacer cine. Lo que yo digo es que no necesitas millones de dólares para hacer una película. Pero los estúpidos, cuando yo digo hago cine, o cuando me pongo una remera que digo hay que tener ideas para hacer películas, ¿viste? Lo toman como diciendo, este tipo debe ser de guita. O sea, vos fíjate la mentalidad que tienen, ¿entendés? Uh-huh. Sí, porque hay muchos tipos de guita haciendo cine, que tienen mucha plata, pero siempre necesitan ir a pedirla. Entonces ahí es una cosa de la cual ya ni siquiera me preocupa, porque esos tipos, de vos te vas a ver el cine que hacen, y es el cine parecido a lo que dicen. Entonces yo terminaría siendo, para minorías quizás, pero minorías para mí son 200 personas. Y hoy en día muchas de esas películas no llevan más de 40 personas al Malva. Entonces, la paso bien. ¿Y dónde está puesto hoy tu deseo, Ron? En seguir filmando. Es decir, en seguir filmando, en tener salud. Que bastante perdí filmando como filmo. ¿No? O sea, siempre fui esclavo de mis palabras, ¿no? Cuando yo decía hago cine para no enfermarme, me terminé enfermando. Porque ya hoy en día, ¿viste? Estoy mucho más tranquilo. Los tipos que me conocen hoy, que vienen a mi rodaje, están conociendo un 20% de lo que yo era con mi humor, digamos. Yo me fui de muchos rodajes. Me iba, no soportaba que pongan mal una cámara o que... No, ¿viste? O sea, me han golpeado tanto que hoy me trato de lo posible de pasarla bien. Me cuesta mucho, porque tengo un carácter bastante fuerte, pero soy bastante agradable también.
¿Y en qué estás, lo que se pueda contar, en qué estás laburando ahora? Digo, los que esperan la próxima de Perrone, ¿con qué pueden ir pensando? Y es raro la próxima mía, pues ya está la próxima. Ya hay como 3 películas esperando para salir a la gatera, ¿viste? Y estoy en varios proyectos a la vez. Generalmente no sé contarlo. No te lo cuento, sino contarte mis proyectos, decirte, estoy haciendo una película que vas a ver, y es un telegrama. No te la voy a vender como esos que dicen, no, bueno, ahora el drama psicológico, me aburre enormemente. Diría, venía a ver un rodaje. Pero sí podemos saber esto, que hay varias en gatera. Sí, claro. En la parrilla. Sí, lo que pasa es que también, viste, elijo el momento de presentarla, qué sé yo. El año pasado no estuve en el Bafisi porque no tenía ganas de ir, pero pues sabía que mis películas se daban afuera, en Chile, en Venezuela, en México. Y este año sí voy al Bafisi con lo que sería la última película, pero después hay 3 más, y estoy filmando también. Entonces después voy buscando una manera de cómo las hago caminar o a dónde van. Y es muy difícil también todo eso, ¿viste? Pero como a veces me las piden de afuera y demás, de las cinetecas y de ciertos lugares, bueno, también después tienen su camino. Pero me cuesta mucho acá estrenar porque va muy poca gente al cine. Hay muy poco deseo de ver algo nuevo. Y por eso está el Bafisi, es irrisorio y pasó siempre. El Bafisi, algunos tipos agotamos, ¿viste? Agotamos desde antes que empiece. Pero después cuando vos quizás estrenes tu película, no van a verla, ¿viste? O va poca gente. Entonces, eso pasaba hace 1 año, 2 años, eso no es de que ahora se dice eso de que no apoyan al cine argentino. Nunca pasó eso, desde hace 3, 4 años yo escucho eso. Viste que las películas que están en el Bafisi, poca gente va a verlas después a los cines. O mucha gente que puede estrenar en el Bafisi y no pasa nada. Entonces está muy baqueteado todo eso, ¿viste? Entonces hay que tener, por eso hay mucha gente hoy que va a estos pitch de laburo para conseguir que la puede. Hoy en día vos ves una película y te encontrás con 200 logos, fundaciones, Claro, después lo que hacen esas películas, con algunos de esos lugares que se comprometieron, porque lo ayudaron, a que tu película la pasen, pero no tiene una gran circulación. A mí muchas veces me dio ganas, no terminé haciéndolo nunca porque me parecía una provocación al pedo, pero poner adelante, viste, es el nombre de la verdulería, el nombre del kiosco, gente bancó, toda esta gente, ¿no? Un estacionamiento de autos. Claro, sí. Entonces, pero dije, no, es ir a provocar el pedo. Pero digo, me daba muchas ganas, dice, para salir que esa misma película va a muchos más festivales que las otras que tienen todos esos logos. Pero bueno, queda para uno reírse un poco y los que te conocen diciendo, bueno, lo hiciste de nuevo. Bueno, igual la provocación está, ¿no? Está en el contenido. Ya. La provocación está en después en lo que pasa en los debates, o sea, que no es más ni menos parecido a lo que le estoy diciendo ahora, pero cuando la escucha un pibe ahí en vivo, lo que haces es movilizar a ese pibe, ¿viste? Y después sale y te quiere hablar y dice, che, bueno, qué gracia, quiero hacer esto, te puedo mandar. Digo, no me mandé guiones porque no los leo. Mandame una idea. Y después te escriben. Entonces, ya eso me parece que es una cosa muy gratificante que pase eso. La última, Raúl, ¿hay alguna idea o algo que esté en tu cabeza quizás desde los inicios y que aún no se haya filmado? Que digas, quiero filmar esto que me dio vueltas un montón de tiempo en la cabeza. No me pasa eso. No, hice todo lo que quise. En realidad, me parece que eso es lo más importante, ¿viste? Eso pasaba lo mismo con el dibujo. Yo arreglaba en los diarios si me daban la libertad de hacer lo que yo quería. Gracias a Dios lo logré siempre, porque me parece también que después les demostraba que era ese el camino. ¿Viste?
también así me perdí muchos laburos por ser cabeza hueca, ¿viste? Y decir esto es así, así, así. Pero también eso pasaba porque no tenía una estructura de enseñanza. Era como yo creí que era. Y en realidad es como yo creo que es. Si pude llegar hasta acá haciendo todo lo que hice, el tiempo me dio la razón en algún punto. Pero no me quedé con... Generalmente lo que deseo, por eso mi filmografía, no sé quién va a llegar a verla, no creo que haya gente que llegue a verla después que yo no esté en este plano. Es muy difícil, ¿viste? A no ser que yo deje dicho a mis hijos que la muestren, que se ocupen de ella. Yo tengo hecho más de 80 películas. No creo que exista alguien en el mundo que lo haga. Pero no lo digo como una cosa de la cual me estoy valorando más que otros. Porque siempre hice lo que quería. Cuando quise hacer una película muda, la hice. Cuando quise hacer una película con un solo personaje, lo hice. Cuando quise hacer una película con muchos personajes, lo hice. Entonces no me quedan cuentas pendientes. Lo que me quedan todavía son ganas de seguir haciendo. Y seguramente cuando termine esta es porque ya pensé hacer otra. Y después no me importa dónde van. Yo no hago una película pensando que después se va a vender acá y allá. A mí me mueve únicamente las ganas, la pasión de hacerla. Pero también la intuición de después esas películas van a caminar. O sea, es todo un montón de cosas de las cuales yo no creo que se pueda aprender. Tiene que estar incorporada. Así como hubo tipos, y somos muchos los tipos que hacemos eso. Woody Allen pudo hacer su trayectoria en Manhattan. Y yo solía usar eso. Y no te creas que la hace con mucha guita, la hace con poca guita para lo que es la industria de ellos. Pero yo siempre solía decir en los 90, si Woody Allen filmaba en Manhattan, pues yo no puedo filmar en Ituzaingó. Entonces, esa misma frase que yo me repetía fue la frase que me hizo no traicionar. Pero en realidad, yo cuando hago películas en Ituzaingó, las que hice, fue porque soy vago, básicamente. Porque no me quiero mover de acá, porque amo mi ciudad. Y entonces eso me permitió no salir de Ituzaingó 2 o 3 veces, pero después no tengo necesidad. Y mirá que me han invitado hasta de Venecia, que yo vaya a hacer una película en 2 meses, con todo lo que implicaba de guita y todo. Y yo me di el lujo de decirles que no. Porque no viajo en avión. Y Edipo se queda la cabeza contra la pared diciendo, y bueno, hay gente que no y hay gente que sí. Y hay otros que filman pensando en eso, en viajar, ¿no? Como persiguiendo eso. No tengas ninguna duda. Ya hacen la película porque ya tienen asegurado que por la guita que recibieron de las fundaciones y todas estas cosas, van a hacerla, van a ir a un cine. ¿Y crees, Raúl, que eso, esa firmeza en tus posturas, en tus convicciones, ayudó también a que se vean más tus películas, a que se construya alrededor de tu obra también cierto relato, cierta cosa de decir, che, este hace esto, toma estas decisiones, como cierto aura alrededor de tu obra? Yo en realidad no me entero mucho de eso, pero creo que en el trayecto de la charla que hemos tenido, el hecho de que tus películas las suban las plataformas y no siempre pagas, y circulen tus videos por YouTube o plataformas y lugares que no tenés ni idea, ¿viste? Lo otro día me mandó un tipo una captura que mis películas se estaban viendo en la India. Y yo digo, ¿cómo carajo se ve en la India? ¿Viste? Y bueno, entonces generás ese tipo de cosas, entonces no me quita el sueño eso, ¿viste? En cambio, estos tipos no pueden entender que haya un tipo que elija dónde querer ir y dónde pasar sus películas. Yo conozco mucha gente que no es aceptada en el Bafisi porque no les gusta su película. Uh-huh. Y a mí tengo la suerte de que me llaman, ¿viste? Después de la trayectoria que tengo y demás, o sea, sigue habiendo un interés muy, muy interesante sobre las películas. Entonces, eso para mí ya me deja con mucha tranquilidad y no tengo ni siquiera el orgullo de quererme más que nadie por eso, ¿entendés? Uh-huh. ¿No? O cuando dicen, es un taller gratis. Y sí, ¿por qué no?
¿Viste? Si hay un montón de gente que quiere hacerlo y a lo mejor no pueden ir a pagarle a un tipo. Si a mí me tienen que pagar mucha plata. Porque es lo que están cobrando, digamos. Ujú. Entonces yo prefiero darle la voz y la cabida al pibe aquel que no puede, ¿viste? El pibe aquel que está tumbado en la plaza haciendo lo que no tiene que hacer. ¿Entendés? En algún momento se pensó que yo había estudiado psicología o sociología. Yo no soy un sociólogo, soy un tipo que hace películas. Pero sí tengo en claro cómo las hago y con quién las quiero hacer. Entonces, cuando vos tenés una convicción muy fuerte, no tenés que convencer a nadie. Yo no quiero convencer a nadie. Al contrario. ¿Y qué es, Raúl, si tenés que pensarlo, qué es lo más valioso que te ha dado el cine a vos? Que vos decís, bueno, No sé, no tengo ni idea que me dio el cine. El cine me sacó, no me dio. No, o quizás sea, puede ser Fernando Martín Peña en los 90 decía que es un tipo muy conocido, que es maneja archivos de cine y demás. Fue el creador del Bafisi y después terminó dejándolo. Él siempre, cuando escribía de mis películas, decía: el público encontró a Raúl Perrone. O sea, mis películas encontraban a la gente, no yo. O sea, que el hecho de que te adopten los pibes y te sigan y ese tipo de cosas, no fue porque yo, viste, hacía hincapié en eso. Había muchos directores que en los 90 decían: voy a hacer el afiche de su película, y no lo vamos a nombrar para no darle prensa, decía: una película hecha para los jóvenes. Vos fíjate qué idiotez de ahí. lo buscaban. Claro, ¿qué película puede buscar a un joven? Poné una película y si la van a buscar, la van a encontrar solos. Entonces, cuando los tipos veían que pasaba eso con mi cine, trataban y hacían otra cosa, porque, viste, lo maquillaban de otra cosa. Entonces, es muy difícil sostenerte con un discurso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, a mí en una época importante de los 2000 me llamó Pergolini para quererme producir y demás, por todo lo que pasaba y generaba en sus programas y demás. Entonces, el tipo lo que más preocupado estaba era si yo iba a aceptar ir a comer con la señora o si iba a laburar con actores conocidos, que no los voy a nombrar. Yo le dije: flaco, si vos me estás llamando a mí y sabés lo que yo hago, ¿para qué me ofreces esto? Si ya sabés que ya no voy a ir ahí y no voy a laburar con estos tipos. Bueno, pero es la mano. Bueno, nada, todo terminó en que me retiré. No de muy buenas maneras. Raúl, de mi parte fue un gusto haber tenido esta charla, te agradezco mucho. Yo y en nombre de todo el equipo que hayas estado acá en Punto de Fuga en la Radio Pública del Oeste. Bueno, muchas gracias. Espero que les vaya muy bien con todo esto.